Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos a otro episodio más de Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Giviloni. En esta oportunidad me acompaña Teresita Raquel de Antueno, quien se sumará a partir de hoy a los próximos episodios como una conductora también. ¿Cómo estás, Teresita? Muchísimas gracias por haberme invitado, porque escuché los otros podcasts y eran muy interesantes. Me entusiasmó mucho, además del invitado de hoy. No sé si estoy a la altura, pero bueno, trataremos. Seguramente estás a la altura, Teresita, por favor. Contanos un poquito, vos sos de La Plata. Nacida en La Plata, en un barrio que se llama La Granja. Mi título es de profesora de castellano, literatura y latín. Además de dar clases, empecé a escribir. Y bueno, todo el mundo de las letras y la gente de letras me apasionó. Y yo encantado de que estés con nosotros, Teresita, de que te sumes a partir de ahora en cada encuentro y seguramente tu aporte será más que interesante. Bueno, muchas gracias, Javier. Nuestro invitado de hoy es Pedro de Leye, es arquitecto, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, máster en gestión cultural, se ha desempeñado como director general de Cultura de La Plata y de la Comisión de Cultura y de Patrimonio Cultural de la Legislatura porteña. Actualmente es director académico del curso de posgrado de Destinos Turísticos Inteligentes, docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la UBA. Es director provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires y desde 2022 es vocal secretario de la Comisión Nacional de Monumentos. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Javier, hola Teresita, muchísimas gracias por el invitado y la verdad que es un honor hablar de los temas de la ciudad, de los poetas de la ciudad. Habría infinidad de temas para abordar con vos y todos serían muy interesantes, pero bueno, vamos a circunscribirnos hoy, digamos, en las figuras de Pedro Madrio de Leye y Francisco López Merino, dos de los poetas quizá más emblemáticos que ha tenido nuestra ciudad. Vos sos sobrino nieto de Pedro de Leye y Francisco López Merino. Sí, ¿Quiénes fueron? tanto Pedro Mario como Panchito López Merino eran los dos hijos de dos profesionales destacados de la ciudad que tenían que ver con el proyecto político e institucional que se establece en la ciudad de La Plata a fines del siglo XIX. Pedro Mario era hijo de Pedro de Leye, que fue un abogado que nació en Dolores y que acompañó toda la carrera política de Joaquín Menem González. Fue socio de Joaquín Menem González, el padre de Pedro Mario, fue socio de Pedro Mario, lo acompañó en todos sus experimentos políticos, estuvo en La Rioja con Joaquín Menem González, después estuvo en Buenos Aires con Joaquín Menem González y termina residiendo en La Plata cuando el Joaquín Ben González encara el proyecto de creación de la Universidad Nacional de La Plata. Pedro Mario nació en Buenos Aires, pero a los años se instaló en La Plata, cuando el padre vino a la ciudad de La Plata, en el marco de su amistad y de su trabajo con Joaquín Ben González. Pedro Mario fue poeta recibido la UNLP en el año 1920. Francisco López Merino también es hijo de un profesional, en este caso el padre de Francisco se llamaba Francisco López, era junto con su mujer, América Merino, perdón, eran uruguayos. Y Francisco López vino tempranamente a La Plata, sus años de vida y su fortuna, porque tenía posiblemente una de las profesiones más lucrativas que había en La Plata a principios del siglo XX. Era escribano. Muere muy joven el padre de Panchito. Y tanto sobre el Palacio López Merino, vos que sos arquitecto, si no me equivoco, es patrimonio cultural. Es monumento histórico provincial y patrimonio de la ciudad. Según lo que leí,
Como construcción es una mezcla entre romanticismo y ultraísmo. Esa casa emblemática, mezcla de Art Nouveau, de pintoresquismo, que era una casa mucho más importante, que llegaba hasta la esquina, que es la actual biblioteca López Merino. Esa casa se inaugura en el año 1911, Panchito nace en 1904, y rápidamente, por situaciones que tenían que ver con la relación de Francisco López con su socio, que dicen que lo estafa, la familia se ve obligada a mudarse e irse a vivir a una casa en Altos, en la esquina de 7, esquina 54, edificio que sigue estando. No sé si lo ubican, el inmueble que está frente a la farmacia, era la casa de los Busquets Serra que los ayudan económicamente. La situación era una madre viuda con 5 hermanas mujeres y Panchito. Soy coleccionista de libros de la ciudad y junto con otros amigos míos coleccionistas, ¿no?, pasando los libros que nos están faltando. Así que aproveché para comprar un libro de Alfredo Tarruela sobre los 4 poetas que habían sido parte de la generación fúnebre o de la primavera trágica, que básicamente eran 4 o 5, según el autor: Mendioroz, Héctor Ripalverdi, Pedro Mario Deleuze, Francisco López Merino y Abigail Lozano. A veces lo incluyen también dentro del grupo. Y por supuesto el mentor de ellos, o de muchos de ellos, que fue Rafael Arrieta. Rafael Arrieta era más grande que ellos. Todos estos mueren muy chicos. Mueren, Abigail Lozano muere a los 22 años, Francisco López Merino muere a los 24, Pedro Mario muere a los 22, Arrieta creo que a los 25, y el que era un poquito mayor era Mendioroz, que creo que fue de todo este grupo el único que se casó y que tuvo hijos. Los demás murieron sin siquiera haber formado familia, eran muy, muy chicos, eran casi adolescentes. En general todos estos tienen una obra o 2 obras editadas y poemas inéditos que muchas veces los amigos publicaban o publicaron cuando fue la muerte prematura de cada uno de estos. Una poesía muy melancólica, la mayor parte de ellos, muy vinculada a una ciudad que era muy tranquila, muy vinculada a los crepúsculos, a las tardes, a los domingos en la ciudad. Estamos hablando prácticamente fines de la década de 10 y década del 20. Panchito creo que es el último que se muere en el año 1928. Poetas que estaban también vinculados en un sistema familiar que era mucho más chico, la ciudad era muy chica en la década del 20, y muchos de ellos tenían relaciones de amistad y relaciones familiares. El padre Gustavo García Sarabí era muy amigo de Panchito y de Pedro Mario, y Pedro y Mario estaban casados con 2 hermanos. La hermana de Panchito, mi abuela, estaba casada con el hermano de Pedro Mario. Y todo los une, una producción pequeña pero muy importante, y ser considerados como la primera escuela de poesía de La Plata. Poetas que también generan un cimiento muy importante para las siguientes generaciones, para la generación de los poetas del 40, escritores del 40 y la del 17, y que han tenido un enorme impacto. Sobre todo Panchito y López Merino, que posiblemente con Almafuerte hayan sido nuestros 2 grandes escritores de la ciudad. Leyendo lo de Francisco López Merino, en cuanto a su poesía, también, ¿no?, que tenía una parte de romántico y por otra de modernismo. Y en lo de romántico, por supuesto, bueno, ahora que vos aclarás lo de la primavera trágica, sabes que muchos integrantes del romanticismo fuera de nuestro país, como Werther, por ejemplo, también terminaron suicidándose. Claro, sí, exactamente. Había un médico muy conocido en esa década que se llamaba Rodolfo Rossi,
que cuando los amigos de Panchito fueron a preguntar cuál podía haber sido las razones, Panchito era hipocondríaco. Era hipocondríaco. Él le sumaba a la melancolía un cuadro hipocondríaco. Sobre todo, él estaba muy afectado por la muerte de su padre y de su hermana, que posiblemente eso ha sido un cuadro clínico de depresión. La muerte de López Merino también impactó mucho en la ciudad de La Plata y fue parte de la construcción de ese vínculo romántico, de ensoñación, de poesía que tiene la ciudad. La verdad que la razón de su muerte se la llevó él. Los suicidios son siempre un misterio. Lo que decías de su hipocondría y su depresión, una frase me llamó la atención de una de sus obras: el alma se me llena de estrellas cuando pienso que moriré. Claro. ¿No? Qué frase anticipatoria. Cuando Francisco López Merino se suicida, su hermana Chiche, mi abuela, vacía todo el escritorio en dos cajas. Y esas cajas estuvieron guardadas en mi familia durante casi 100 años. Pocas veces la hemos abierto porque toda esta construcción de este mito de López Merino era muy sensible en mi familia. De hecho, hay cartas que él recibió que las pudimos ver recién el año pasado cuando murió mi mamá. Porque mi papá no era era muy sensible con esas cosas. Entonces, que no le gustaba ver los materiales, las cartas, los escritos, que habían sido de Panchito. Y entre ellos había un cuaderno del colegio donde él pone el alma se me llena de estrellas cuando pienso que moriré. Ya en un cuaderno escolar. Tengan en cuenta esto, Panchito no terminó la secundaria. Había toda una situación en él que deberíamos abordar. Tuvo una educación incompleta. Panchito asistía a las clases de Rafael Arrieta en la Facultad de Letras como oyente, porque no había terminado su educación formal. No es raro que una persona hijo de un escribano, de cierto sector social, que leía en francés, que tocaba el violín, no hubiera terminado su educación formal. Es como llamativo. Sobre Francisco López Merino, pertenecía a un grupo de jóvenes irigoyenistas, de intelectuales jóvenes. Sí. Y creo que pertenecía junto con Borges. Con Borges los dos eran parte de la juventud irigoyenista en la década del 20. Panchito básicamente tiene una gran relación con escritores y escritoras de la ciudad de Buenos Aires, con el grupo Martín Fierro. Es amigo de Borges, se hace amigo de Borges, se visitan con Borges. Parte de la correspondencia que yo tengo de Panchito López Merino lo incluye a Leopoldo Lugones, por ejemplo, le incluye a Alfonsín Storni, lo incluye también a Emilio Petrucci. Bueno, Emilio Petrucci vivía en la ciudad de La Plata, por lo cual era más razonable. Y él, por ejemplo, el verano antes de su trágico suicidio, él se pasa todo el verano en Mar del Plata con Rafael Arrieta y vive de dar conferencias sobre literatura en Mar del Plata. Da conferencias que las cobra y es un poco su subsistencia durante 3 meses que estuvo con Arrieta en Mar del Plata. En la noche anterior de su trágica muerte, en mayo de 1928, él va y se despide de la madre de Borges. Tenía muy buena relación con la madre, con Leonor, con la madre de Jorge Luis Borges. ¿Cómo se siente hoy, señor Borges? Bueno, me siento bastante feliz conversando con usted. Bueno, gracias. Aunque yo creo que no pasa un día en el cual no seamos muy felices y muy desdichados. Palabras en la lengua. Jorge Luis Borges le escribió un poema a Francisco López Merino. Léelo, Teresita, si querés. Si te cubriste por debilitada mano de muerte, si tu voluntad
fue rehusar todas las mañanas del mundo. Es inútil que palabras rechazadas te soliciten, predestinadas a imposibilitar la derrota. Solo nos queda entonces decir el deshonor de las rosas que no supieron demorarte, el oprobio del día que te permitió el balazo y el fin. ¿Qué sabrá oponer nuestra voz a lo confirmado por la disolución, la lágrima, el mármol? Pero hay ternuras que por ninguna muerte son menos, las íntimas, las indescifrables noticias que nos cuenta la música, la patria que condesciende a higueras y aljibes, la gravitación del amor que nos justifica. Pienso en ellas y pienso también, amigo escondido, que tal vez a imagen de la predilección obramos la muerte, que la supiste de campanas, niña y graciosa, hermana de tu aplicada letra de colegial, y que hubieras querido distraerte en ella como en un sueño. Si esto es verdad, y si cuando el tiempo nos deja, nos queda un sentimiento de eternidad, un gusto del mundo, entonces es ligera tu muerte, como los versos en que siempre estás esperándonos. Entonces no profanarán tu tiniebla estas amistades que invocan. Palabras en la lengua. También Pedro Mario de Lelle muere joven, ¿no? Muere joven, muere en 1917 a los 22 años. A ver, con Pedro Mario, a diferencia de Francisco López Merino, y a diferencia de Mendioroz y Ripalberdi, y más de Abigail Lozano, no hubo tampoco, no existió en La Plata, que eso por ahí es un problema que tenemos los platenses, que no tenemos la historización de nuestros procesos culturales o de nuestros creadores. No hay mucho escrito, de hecho creo que la fotografía de Pedro, hay una única fotografía de Pedro Mario que está dando vuelta hace 100 años. No existe mucho material bibliográfico o relatos de sus hermanas o hermanos que cuenten algo de su vida. Yo de Pedro Mario sé menos que de Francisco López Merino. Sí sé que muere de tifus a muy temprana edad y que ellos vivían en la casa que años después compra los Pérez Aznar. Para los que somos de La Plata sabemos que los Pérez Aznar, que es una familia muy vinculada a la política, a los derechos humanos y a la fotografía, tienen una de las casas más emblemáticas de nuestra ciudad, allá por 60 y pico y 20 y pico. Bueno, ese predio era del padre de Pedro Mario. Pedro Mario vivía con sus hermanos y sus hermanas al momento de contraer el tifus y de morirse. Piensen que por más que todos mueren jóvenes, Pedro Mario muere en 1917, López Merino tenía en ese momento 14 años. Digamos, si bien están todos emparentados en la misma generación, la diferencia de edad en esos momentos hacían que por ahí los vínculos entre ellos no fueran... Estaban unidos más por la presencia de Rafael Arrieta, que pobre, él ha tenido que enterrar a muchos de los poetas que le alentaban. A ver, la obra de Lelle y la de López Merino a veces se consigue. Hay obra que es imposible. La Ripalberdi hace años que la vengo buscando y no la puedo encontrar. Las obras de estos primeros poetas a veces es inhallable. Deberíamos también asegurarnos que las bibliotecas públicas tengan por lo menos un ejemplar de estos primeros poetas platenses. Quiero agradecerte que hayas estado hoy compartiendo con nosotros este episodio. Quedan muchos temas por hablar, como decía hoy al principio, muchos temas. Seguramente más adelante te volveremos a invitar para ya ir
desarrollando esas distintas aristas. Encantado, sí, encantado de hablar de estos temas y por supuesto la ciudad de La Plata, un gusto por esta charla. Siempre que escucho hablar del destino trágico, también de algunos escritores, de los jóvenes que llegan a la muerte, a pesar de esas cortas vidas, han podido desarrollarse, ¿no? Como artistas, como escritores. ¿Qué pensás, Teresita? Todos los artistas son hipersensibles, que tienen una sensibilidad diferente a la media, ¿no? Y entonces los afecta tanto lo alegre como lo triste. Y bueno, la depresión en general es porque se da que el mundo que uno imagina, entre el mundo ideal que uno quiere y el que existe, hay una gran diferencia. Y como decía él, muchos que eran muy alegres y todo, y uno se asombra de cómo terminaron su vida. Y en cuanto vos decís, los jóvenes que alcanzaron a publicar, es porque creo que ya en ese momento tenían esa hipersensibilidad y la plasmaron. Nos encontramos próximamente en otro episodio de Palabras en la Lengua. Gracias, Teresita. No, gracias a vos, Javier, por invitarme.